Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno que nos acompañan. Su amigo Edgar Pulido, pastor del Ministerio Jesucristo Gobierna, les da la más cordial bienvenida a esta lección 25 del curso de tiempos finales. Gracias a Dios que están con nosotros. Gracias que podamos tomar un tiempo para escudriñar las Escrituras, para estudiar la palabra de Dios, para pedirle al Señor que nos dé entendimiento, revelación en su palabra. La palabra de Dios es fundamental para la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, y por eso tenemos que estudiarla. Y pues les doy las gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Por favor, vamos a tomar un tiempo para pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Hoy es ya la lección 25, vamos a estar hablando de si nuestro Señor Jesucristo, he titulado esta enseñanza, si nuestro Señor Jesucristo pudiera venir en este 2022, amén, que estamos comenzando. Gracias a Dios que esperamos, ¿verdad? Y creemos y confiamos en que nuestro Señor Jesús vendrá ya muy pronto, y eso pudiera ser ya en este año 2022. Por lo tanto, tenemos que estar listos y preparados, y por eso voy a dar una lección al respecto antes de que pase más tiempo de este año. Ya estamos casi finalizando el mes de enero. Pues quiero hablar de este tema. El Señor puso en mi corazón que tocáramos este tema, y yo creo que es muy importante para todos que lo estudiemos. ¿Vendrá nuestro Señor Jesucristo este 2022? Pues vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por el tiempo que podemos disponer para buscarte. Gracias por los que nos van a estar escuchando. Gracias por sus vidas. Yo los pongo en tus manos. Te pido que tú nos des revelación, entendimiento en tu palabra, sobre todo para estar listos y preparados para tu regreso, que podamos entender, Señor, con profundidad tu palabra, con la revelación, con el espíritu de vida que tiene tu palabra, Señor, y que podamos en esta hora recibir una bendición grande, Padre, que es entender y conocer las Escrituras, tener entendimiento acerca de ellas. Te lo pedimos, Espíritu Santo, y gracias por lo que tú nos vas a enseñar en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el tema de hoy, dijimos, es: ¿vendrá nuestro Señor Jesucristo en las nubes por su iglesia, por su esposa, este 2022? ¿Podrá ser posible que este 2022 ya el Señor viniera por nosotros? ¿Qué nos dice la profecía bíblica al respecto? La palabra profética más segura, como escribió el apóstol Pedro. ¿Podemos nosotros, conforme a la Escritura, vislumbrar el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Son algunas de las preguntas que nos hacemos en esta lección, y que vamos a tratar de dar respuesta, pero siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos temor de Dios y queremos que siempre la palabra sea la que nos guíe, la que nos dirija. No queremos hacer suposiciones nada más, sino queremos apegarnos a la Escritura, y pues por eso nos ponemos en las manos del Señor, para que el Señor nos dé entendimiento. Otra pregunta que nos pudiéramos hacer ¿es válido, es bueno hacernos este tipo de preguntas? Bueno, vamos a verlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo tomé un texto base que está en el libro del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, para que veamos que el Antiguo Testamento está ligado con el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. A partir de que Cristo vino, ¿verdad?, se escribió el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto. Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Y vamos a leer lo que dice ahí Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3, para que por favor me acompañen ahí en sus Biblias. ¿Qué dice Oseas 6,
1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Si gustan acompañarme o solamente escuchar, dice así: venid y volvamos a Jehová, a Yahvé, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé, a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por su bendita palabra. Dijimos que antes de que concluya este mes de enero, pues el primer mes ya de este año 2022, que ya se nos fue también rápidamente, quiero incluir dentro del curso de tiempos finales este tema, antes que pasen más meses. ¿Sí vendrá nuestro Señor Jesús? Vamos a ver conforme a la Escritura si existe la posibilidad de que nuestro Señor Jesús viniera por su iglesia este año 2022. ¿Qué nos dice la palabra? Jesús descenderá ya de su trono, descenderá del tercer cielo, a las nubes, como está escrito, ¿verdad? En la primera fase de su segunda venida. Recordemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene 2 fases. La primera es el arrebatamiento de su iglesia al inicio de la semana 70. Estamos nosotros creyendo, ¿verdad?, en el arrebatamiento pretribulacional. Y al final de la semana 70, al final de los 7 años, pues viene la venida visible ya de nuestro Señor Jesucristo, su parusia, su segunda venida, donde dice la Escritura que todo ojo le verá. O sea que la primera fase solo baja Jesús hasta las nubes por su iglesia y nos arrebata, y en su segunda fase Jesús ya baja y posa sus pies ahí en el monte de los olivos y destruye a sus enemigos, al anticristo, ¿verdad?, a la bestia, a las 2 bestias, y a Satanás, al dragón, lo recluirá durante 1000 años en el abismo, como está escrito en la palabra. En la escatología bíblica, quiero decirles, en la palabra de Dios, la Biblia nos enseña y nos previene acerca del tiempo que estamos viviendo, de estos últimos tiempos que vivimos. Por eso estamos estudiando la palabra, la escatología bíblica, que es el estudio de los últimos tiempos, el estudio de las profecías bíblicas de los últimos tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso estamos estudiando, y por eso es necesario que como iglesia entendamos, es fundamental que entendamos estas enseñanzas de escatología, para que nosotros como pueblo de Dios estemos listos y preparados. Por algo el Señor nos dio revelación, nos dio su palabra, nos dio todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, como acabamos de leer ahí en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, porque vamos a ver cómo está ligado tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. En esta lección 25 vamos a analizar seis razones que vamos a llamarlas, en este caso, señales, o 6 señales, si queremos llamarlas así, por las cuales podemos inferir que ya el regreso de Cristo está muy cercano, es algo ya inminente, es algo que ya puede suceder en cualquier momento. Es más, ya no hay profecía alguna que se tenga que cumplir previo a que Cristo venga por su iglesia, porque ya todas las profecías han estado cumpliendo para que se dé este evento que sigue, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y lo que vamos a tratar de discernir es que si este evento pudiera ser en este año 2022, en este año que estamos comenzando. Ya sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, que el día y la hora está reservada solamente en el corazón de Dios. Solamente Dios sabe, ¿verdad?, que cuándo será el día y la hora de su venida.
pero el kairos de Dios, el tiempo de Dios, el kairos significa el tiempo de Dios en el cual Dios en un periodo de tiempo va a cumplir un misterio o una palabra o una profecía, pues es el tiempo en que pudiera ocurrir, y ese tiempo, ese kairos, es el Señor quien nos ha revelado, nos ha dado señales en su palabra, nos ha dado escritura para que nosotros podamos analizarla, podamos tener revelación acerca de ella y podamos estar listos para su venida. Esto pudiera ser, como dijimos, pues en este año 2022, gloria a Dios, es algo que un cristiano anhela, que Cristo regrese y no tanto para que nos libre de problemas o por miedo o temores a lo que se venga, que vienen tiempos muy difíciles de acuerdo a lo que está revelado en la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, pero el corazón de un cristiano debe de estar esperando la venida del Señor. ¿Para qué? Para estar con Cristo, lo cual el apóstol Pablo escribió, es muchísimo mejor, es lo mejor que nos pueda pasar, el estar con Cristo. Ese es el anhelo, esa es la razón por la cual anhelamos que Cristo regrese por nosotros, no por tener temores ni miedos. Nosotros echamos, dice la Escritura, que Dios no nos dio espíritu de miedo o espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Ese es el sentido por lo cual estamos tocando este tema de si vendrá o no nuestro Señor Jesucristo en este 2022. Entonces en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios nos ha dado señales por medio de las cuales nosotros podamos estar alertas, preparados para su venida, como como Jesús nos enseñó ahí en Mateo 25 con la parábola de las vírgenes. Si ese no fuera el caso de que el Señor quisiera que estuviéramos preparados, pues nunca nos hubiera dado ese tipo de enseñanzas o hubiera enseñado ese tipo de parábolas acerca del estar listos y preparados, invitándonos el Señor a que estemos listos para su venida y en este caso para la fecha del arrebatamiento de la iglesia. Entonces son 6 señales que vamos a estar viendo. La primera señal que vamos a ver es con respecto a si Jesús pudiera venir en este 2022. Es el tiempo que leímos ahí en Oseas 6, capítulo 6, el tiempo que le revela Dios, Yahvé o Jehová al profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Esta profecía fue escrita aproximadamente alrededor de 750 años antes de Cristo, en que el profeta Oseas dice que Dios trataría y daría vida a su pueblo, y tendría un trato de Dios con el pueblo de Israel durante 2 días, y que después de esos 2 días, al tercer día, dice que los resucitaría. Claro está que, en primer lugar, pues esta es una profecía para el pueblo de Israel, para la nación de Israel, y lógicamente, pues esta profecía también está ligada tanto a la muerte como a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros sabemos que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, su cuerpo, dice la Escritura, murió, nuestro Señor Jesús expiró, su cuerpo murió en ese momento, pero sabemos que su alma, su espíritu, que no mueren, dice la Escritura que descendió a las partes profundas de la tierra durante 2 días, y al tercer día, como Jesús lo había profetizado, Él resucitó de entre los muertos. Amén. Venciendo con esto la muerte. Amén. Venciendo al enemigo que tenía nuestras almas sometidas bajo la condenación eterna, pues Jesús vino a librarnos de esa muerte eterna, de esa condenación eterna. Por eso dice la Escritura que estuvo 2 días y 2 días muerto, por así decirlo, su cuerpo, pero al tercer día dice la Escritura que Él resucitó. Amén. Entonces vemos, la primera profecía es con respecto al pueblo de Israel,
por medio del profeta Oseas. La segunda parte de esta profecía tiene que ver con lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, y la tercera parte de esta profecía pues tiene que ver ya con el Nuevo Testamento, que vamos a ver en una escritura que escribió el apóstol Pedro. Vamos a ver una revelación que tuvo el apóstol Pedro sobre estos días, sobre estos 2 días y el tercer día, amén, que está escrito ahí en la palabra de Dios. Dice ahí que el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento tuvo una revelación de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo en su vida, y dejó el apóstol Pedro plasmado esta revelación en una de sus cartas. Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, vamos a ver lo que escribe Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, o no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Yo lo que sí les voy a pedir, se me había pasado decirles, es que si tienen una hoja, ¿verdad?, un papel donde puedan escribir, una pluma, porque les voy a dar algunos datos, amén, algunos datos que a veces, como dicen por ahí, más vale una endeble tinta que una brillante memoria, ¿verdad? A veces se nos pueden olvidar. Entonces, si tienen un papel, una pluma, les voy a dar algunos datos para que podamos ver por qué estamos diciendo que nuestro Señor Jesús pudiera darse el caso que pudiera venir ya en este año, porque el tiempo de su venida ya está muy cercano, de acuerdo a todo lo que vamos a estar estudiando en este día. Entonces dice así: mas, oh amados, no ignoren que para con el Señor un día es como 1000 años. Amén. Un día, apúntenlo si gustan, es igual a 1000 años y viceversa. Y 1000 años son como un día. Y el Señor dice, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor es muy paciente, nosotros somos muy desesperados, pero el Señor quiere que seamos como Él es, que aprendamos paciencia, amén. Dice que Él es muy paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Nuestro Señor Jesús no quisiera que nadie pereciera sin conocerle, sin aceptarle, que nadie pereciera sin tener que irse al castigo eterno. El Señor quisiera que todo el mundo se arrepintiera. Desafortunadamente, pues no todo el mundo procede al arrepentimiento, como está escrito, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que nos arrepintamos para que nos podamos salvar. Desgraciadamente, pues no todos quieren arrepentirse, no todos quieren aceptar el mensaje de salvación de Cristo, no todos quieren aceptar a Cristo en su corazón, caminar con Cristo, apartarse del pecado, arrepentirse de sus pecados, caminar en ese camino de santidad, en ese camino de aprender a hacer la voluntad de Dios, que siempre será lo mejor para nosotros, porque su voluntad siempre es buena, agradable, es perfecta, es lo mejor. Dejar el camino del pecado atrás y seguir el camino de salvación que es solamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí aprendimos por medio del apóstol Pedro que para Dios un día, ¿sí?, son como 1000 años, amén, y 1000 años como un día. Si esto lo ligamos a lo que escribió el profeta Oseas, que podemos aplicar este principio ya en la escritura que leímos en Oseas, pues podemos ver cómo para Dios un día es 1000 años, 2 días serían 2000 años. Entonces, si esto lo aplicamos ya a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue aproximadamente, entendemos, en el año 33 después de Cristo, porque de acuerdo a la historia, nuestro Señor Jesús vivió 33 años y medio, estuvo en este mundo hasta que fue
crucificado en la cruz y después resucitó, dice ahí, al tercer día. Para eso pasaron 33 años y medio. Entonces, bueno, entendemos también que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio, y que dice la palabra que Jesús comenzó su ministerio alrededor de la edad de 30 años. Entonces, si nosotros aplicamos este principio de que un día son 1000 años y 2 días son 2000 años, bueno, pues entonces los 2 días que habló el profeta Oseas terminarían de pasar a partir de la muerte de Cristo y terminarían en el año 2033. ¿Sí? O sea, si Cristo murió en el año 33, después de Cristo, claro está, después de que Él nació, si murió en el 33, bueno, los 2000 años o los 2 días de 1000 años cada uno, pues se cumplirían en el año 2033. O sea, esto sucedería dentro de 11 años. ¿Sí? Por eso les digo que es importante que tengamos un papel, un lápiz, una pluma, ¿verdad? Para que apuntemos estos datos, porque van a ver al final que todo se puede entrelazar, y todo ya que tomemos algunos datos, podremos ver que ya la venida del Señor está muy próxima. Repito, el día y la hora nadie lo sabe más que el Señor, pero sí los tiempos cercanos de su venida, eso sí los podemos aquí discernir conforme a la palabra del Señor. Ok, aquí pudiéramos decir, bueno, pues faltan 11 años, ¿verdad? Recuerden también que es importante que entendamos que para el cumplimiento de esos 2000 años, pues hay un periodo final de 7 años que la palabra de Dios lo llama el Día del Señor o la semana 70 de Daniel, que es un periodo de 7 años en los cuales la iglesia ya habremos partido de este mundo, vendrá el arrebatamiento de la iglesia para que comience esa etapa final de 7 años. Entonces siempre le estaremos reduciendo a esos 2000 años, esos 7 años. Esto es bien importante que lo entendamos. Entonces, aquí vamos a hacer un ajuste. Les voy a explicar por qué. Un ajuste en el entendido que existe, y esto es aceptado por la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, que existe un error de entre 4 o 5 años, de acuerdo con las Escrituras, respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Se calcula que nuestro Señor Jesús nació 4 o 5 años antes de que comenzara esta última era. Por así decirlo, Cristo, en lugar de haber nacido en el año 0, pues nació 4 o 5 años. Hay una diferencia de 4 o hasta 5 años, lo cual concuerda, vamos a ver también, con la información histórica que asume el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, y con lo escrito en Lucas 3:23, que indica que, como dijimos, nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Cuando comenzó nuestro Señor Jesús su ministerio, fue en el año 15 del emperador Tiberio, que históricamente se dio aproximadamente en el año 27 después de Cristo. O sea, ahí ya hay una diferencia más o menos de 4 años. Hay otro punto que nos habla de este posible error con respecto al nacimiento de Cristo, que tiene que ver con Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén, después de que se vio burlado por los magos o los sabios, ¿verdad? Hemos entendido que magos más bien no es tanto la palabra de magos, sino sabios, venían del oriente, que está escrito ahí en Mateo 2:16 al 18, y dicen los historiadores, incluido uno muy famoso llamado Flavio Josefo,
que en el caso de Herodes el Grande, él nació un 2 de agosto del 73, del año 73 antes de Cristo, y murió en Jerusalén un 29 de agosto del año 4 antes de Cristo, ¿sí? Entonces ahí como que podemos ver también que hay una diferencia, hay un error de 4 años, porque si Herodes muere 4 años antes de Cristo y él fue el que sabe acerca o conoce a los sabios que venían del oriente, a los magos que venían del oriente, conoció esa situación y después no matar a los niños, pues quiere decir que si murió 4 años antes de Cristo, pues entonces Cristo nació, por fuerza tuvo que haber nacido por lo menos 4 años antes del año 0 o el año que se maneja como el nacimiento de Cristo. Ahí también pues podemos ver cómo históricamente pues hay esos 4 años de diferencia. Si Herodes, quien fue rey de Judea, de Galilea, de Samaria e Idumea desde el año 40 antes de Cristo y fue hasta el año 4 antes de Cristo, hasta su muerte. Vamos a ver esto ahí en Mateo. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 2, 19, 20, que esto es importante que lo leamos. Dice así: mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. O sea que ya estaba José, el padre o padrastro de nuestro Señor Jesús, estaba con María. Habían, por medio de la revelación de un ángel, se les dijo que huyeran, que salieran de ahí y fueron a Egipto. Amén, lo cual cumplió otra profecía también: de Egipto llamé a mi hijo, donde Jesús estuvo aproximadamente 4 años en Egipto, esperando a que en el caso de Herodes el Grande, pues él no fuera un obstáculo o no fuera alguien que pudiera estar con vida y que quisiera matarlo. Dice, y le dice ahí el ángel, le dice, diciendo levántate, dice, un ángel del Señor se le aparece, le dice levántate, toma al niño y a su madre, a María o a Miriam, ese es el nombre, y vete a la tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. O sea, ya había muerto Herodes, Herodes el Grande, porque hay varios Herodes ahí en la Biblia, pero aquí estamos hablando del primer Herodes el Grande, el que reconstruyó o amplió el templo el segundo templo, reconstruido por Esdras, por Nehemías, y que Herodes en ese tiempo lo mandó a ampliar, mandó a hacerlo más grande ese templo. Y pues él muere entonces 4 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pudiéramos decir que Cristo nació 4 años antes. Si decimos que, tomando en cuenta ese error de 4 años, entonces no estaríamos en el año 2022. Ya estaríamos, si tomamos un error nada más de 4 años, estaríamos realmente en el año 2026, ¿sí?, del nacimiento de Jesús. Por eso les digo que es importante que apuntemos estos datos. Y que si sumamos esos 4 años a los 7 años de la semana 70, que esa semana 70 iniciará, o esos 7 últimos años para que se cumplan los 2000 años, iniciarán una vez que la iglesia sea arrebatada, pues entonces ya nosotros llegaríamos al año 2033, ¿sí? Si sumamos a 2026, o sea, si sumamos a 2022 los 4 años de error, nos da 2026, más los 7 años de la semana 70, nos da 2033. Y entonces ahí sí ya el 2033 nos habla de que exactamente son los 2000 años a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que los 2 días o 2000 años profetizados por Oseas, ¿sí?, se cumplirían en el año 2033. Recuerden, esa profecía tiene que ver
tanto con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que Dios trataría con ellos durante 2000 años, y eso es lo que ha sucedido. Dios ha tratado con el pueblo de Israel durante esos 2000 años, tratará nuevamente durante la última semana, la semana 70 de la profecía de Daniel, en la cual Dios se revelará, cometerán el error el pueblo de Israel de aceptar al anticristo de entrada, pero después se darán cuenta de su error y aceptarán a Cristo como su Señor y Salvador, aproximadamente a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio de esa semana 70, y recibirán a Cristo como su verdadero Mesías, como su verdadero Salvador. Entonces, si lo vemos así, entonces vemos que en el año 2033 se cumplirían ya esos 2000 años, o sea, ya no son esos 11 años que faltan, sino más bien son 4 más 7, que ya no estaremos nosotros aquí, pues realmente pues ya, y a partir de que estamos ya si podemos decir que estamos en el 2026, pues gloria a Dios, para el 2030, para que la última fase de los 7 años, pues quiere decir que ya estamos prácticamente en el límite para que se cumpla ese periodo de 2000 años. Amén. Espero no haberlos hecho bolas, por eso es necesario que tomemos apuntes, ¿verdad? Bien importante. Entonces, esa es la primera señal. La segunda señal tiene que ver con el respecto al calendario hebreo. Aquí también, ojo, es importante que apuntemos. En este año 2022, en el año del calendario hebreo, estamos en el año 5873. Eso lo pueden ustedes buscar aún en el internet. Pónganle en qué año judío estamos. Bueno, les va a salir que es el año 5783. Cabe mencionar que también en este calendario pues hay un ajuste también aceptado por muchos, aún de los propios judíos, que aceptan que hay un error por omisión de alrededor de 210 años omitidos en la parte de la esclavitud, del periodo de esclavitud que estuvo Israel en Egipto, por lo que si nosotros sumáramos a esos 5.873 años que está cumpliendo el pueblo de Israel de acuerdo al calendario hebreo, pues si sumamos esos 210 años, nos daría el año 5.993. ¿Y eso qué significa? Bueno, que para los 6.000 años, para que el pueblo de Israel cumpliera 6.000 años, pues ya nomás nos faltaría 7 años. Faltarían de 5.993 al año 6.000, faltarían los 7 años. Los 7 años precisamente del tiempo del día del Señor o de la semana 70 de Daniel. Esos 7 años que Dios tratará con el mundo, con las naciones gentiles, pero sobre todo tratará con el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos quiere decir los 6.000 años? Bueno, pues tenemos un estudio que les pido que lo revisen. Es un estudio, gracias a Dios, es un estudio que hemos llamado los 120 jubileos, y que gracias a Dios pues hemos tenido muchas visitas. Aproximadamente ya tenemos 250 visitas a ese estudio. Les pido que lo revisen para que entendamos un poquito más este concepto de los 120 jubileos, porque de acuerdo también a la palabra de Dios, a la profecía bíblica, Dios dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, que Dios trataría durante 120 jubileos. Dice la Reina Valera, que utilizamos, y muchas otras dicen 120 años, pero esa palabra años está mal traducida. En realidad son 120 jubileos, y cada jubileo en el pueblo de Israel representa un periodo de 50 años. Si nosotros multiplicamos 120 jubileos por 50 años, pues nos da 6.000 años.
desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, Dios había profetizado, nos había revelado, o nos reveló, que Dios solamente trataría con el hombre durante 6,000 años. Recuerden que un año son como 1,000 años, amén, para Dios. Y Dios trataría durante 6 días, por eso el mismo libro de Génesis está dividido así. Dios en 6 días creó cielos y tierra, creó al hombre en el 6º día, pero dice que al 7º día Dios reposó. Y ahí está revelado también en la palabra que esos 120 jubileos, que representan en realidad 6,000 años, sería el tiempo límite en el que Dios trataría con el hombre. Y esto fue revelado desde Génesis y fue revelado pues al pueblo de Israel. Repito, el pueblo de Israel pues está en el año 5,873, pero ellos saben también muy bien que tienen ahí un error de 210 años que les faltó incluir, que en realidad ya estaríamos en el año 5,993. O sea, 7 años para que llegara ese año 6,000. Esa es la segunda señal. Entonces podemos ver que pues en todos los casos pues son 7, prácticamente estamos a nada de que comience esa semana 70, de que comiencen esos últimos 7 años. Gloria a Dios. Por eso pudiéramos decir que este año pudiera ser el año de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o a lo mejor el próximo año, pero ya estamos en el tiempo, amén, ya estamos en un tiempo límite. Gloria a Dios. Ahorita vamos a ver por qué les estoy comentando esto. Entonces esa es la segunda señal que tiene que ver con esos 120 jubileos o 6,000 años, o con el calendario hebreo. Amén. Gloria a Dios. Sí, vamos bien hasta ahí. Entonces vamos a la tercera señal. La tercera señal tiene que ver con la higuera. ¿Quién es la higuera? Bueno, en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, la higuera siempre ha tenido que ver con el pueblo de Israel. En Mateo 24, capítulo 24, versículos 32, 34, Jesús, sobre todo en ese famoso capítulo 24 de Mateo, pues el Señor nos dio toda una lección profética acerca de los tiempos finales, acerca del tiempo de su regreso, de su venida, en respuesta a lo que sus discípulos le estaban preguntando. Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Pues el Señor les dio todo el discurso profético que está escrito ahí en Mateo 24. Vendrán engañadores, guerras, terremotos, falsos cristos, etcétera, etcétera, y vendría pues también esa semana 70 que habla la palabra, que nos enseña la palabra de Dios. Pero bueno, para no revolverlos más en ese sentido, Jesús habló de la parábola de la higuera ahí en Mateo 24, 32, y esa palabra con respecto a la higuera, al árbol de la higuera, que es Israel, dijo Jesús que cuando ya sus ramas volvieran a brotar, no pasaría la generación que viera renacer esa higuera, que viera el cumplimiento de todo lo que Cristo profetizó ahí en Mateo 24. Esto es bien importante que lo entendamos. Esta es una señal poderosa también, la tercera señal que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel renació un 14 de mayo del año 1948. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 45, pues el pueblo de Israel había sufrido el terrible holocausto, donde aproximadamente 6 millones de judíos murieron, ¿verdad?, ahí en los campos de concentración nazis, por medio de este hombre llamado Hitler. Pues hasta el año 1948 el Dios
por medio de un milagro permitió que nuevamente renaciera Israel como nación, que volviera Israel a su tierra. Ellos habían perdido su tierra en el año 70 después de Cristo, como Cristo mismo lo había profetizado, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo, del segundo templo que hablaban los discípulos, ¿verdad? Que estaban maravillados, el mundo estaba maravillado con ese templo, pero que Jesús profetizó, no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, prácticamente Jerusalén fue destruida, el segundo templo fue destruido, comenzó la diáspora del pueblo de Israel, fueron diseminados por todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1948, que por medio de una votación en la Organización de las Naciones Unidas que estaban haciendo en ese tiempo, pues les permitieron regresar a su tierra de forma milagrosa. Entonces, a partir de 1948, surge o renace el pueblo de Israel. En el Salmo 90, capítulo 90, versículo 10, nos habla la Escritura que una generación en la Biblia está contemplada de entre 70 y 80 años. Entonces, si nosotros nos vamos a ese periodo que yo considero que es un periodo promedio, no quiere decir que una generación sea por lo menos de 70 o máximo 80 años. Una generación puede ser, eso simplemente es un promedio, 70 o 80 años. Pues si nos vamos al tiempo del renacimiento de Israel en 1948, en este año se estarían cumpliendo ya 73 años, o 73 años del renacimiento del pueblo de Israel, por lo que si sumáramos otros los 7 años del Día del Señor o de la semana 70, pues llegaríamos a esos 80 años, lo cual concuerda con ese techo de 80 años. Cabe mencionar, aquí les voy a decir otro punto importante. El 14 de mayo del año 2022, el Israel ya va a cumplir 74 años de haber renacido. Que cabe mencionar que si nos basamos en el Salmo 90, pues al día de hoy, pues 74 más 7, pues a lo mejor ya como que se estaría pasando ese tiempo de lo que representa una generación en la Biblia. Pero por eso les digo que los 70, 80 años es como un promedio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo checando, ahorita yo revisé que, por ejemplo, el pueblo de Israel, en la actualidad su promedio de vida es alto, es elevado, es de 83 años. De 83 años es el promedio de vida del pueblo judío, lo que entonces hace que esta última generación que vio renacer a Israel en 1948 pudiera extenderse hasta esos 83 años, sin dejar de cumplir lo que Jesús nos enseñó. Amén. Entonces, quiero decirles algo importante, que los 83 años, esos 83 años se cumplirían también en el año 2030. ¿Sí? O sea, estamos 2022, pues ¿cuánto faltaría? Pues prácticamente 8 años para llegar a ese 2030. Entonces, también consideremos ese punto que creo que es importante. Como ven, todas estas 3 señales hasta ahorita, pues todos nos van llevando más o menos a un final del año 2030. ¿Sí? Recuerden, a 2030 hay que quitarle 7 años del tiempo de la tribulación. Bueno, la cuarta señal, que nos habla del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Inminente significa que ya en cualquier momento se puede dar. Dice la Escritura que cuando nosotros escucháramos paz y seguridad, esa frase famosa que se está escuchando ya en todo el mundo, que el mundo está pidiendo a gritos paz y seguridad, pues nos habla de que también es el tiempo
en que vendría también el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia y por ende el comienzo de la semana 70. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses 5:3, que dice la palabra, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Gloria a Dios. Miren, en el mundo, y sobre todo en estos días, en este comienzo de este 2022, pues ya se escuchan tambores de guerra, ¿verdad? Por diferentes lugares. Jesús dijo ahí en Mateo 24 también que se oirían de guerras, de rumores de guerras, que es lo que estamos escuchando. Eso de rumores de guerras, esa palabra la podemos intercambiar por amenazas de guerra, ¿sí? O sea, es más que rumores, pues son amenazas, se están amenazando los países en el mundo. Por ejemplo, pues ahorita Rusia quiere invadir Ucrania por intereses que quiere ahí tener control de todo el gas que se transporta a Europa. No quiere Rusia que Ucrania se convierta en parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, porque pues eso como que minaría su poderío o dividiría su poder al Ucrania convertirse como parte de la OTAN. Por eso tampoco Rusia quiere que Ucrania sea parte de ese tratado, y pues por eso les interesa mucho que ellos tomen control de ese país que es Ucrania. Por otra parte, pues China quiere apropiarse de Taiwán. Ese es otro rumor de guerra que hay. Irán quiere muy pronto terminar de construir ya su armamento nuclear para, pues claro está, desaparecer, que ese es lo que hay en el corazón de Irán, la antigua Persia, pues que es destruir al pueblo de Israel. Lo quieren eliminar del mapa. Y pues por el otro lado, pues Israel pues ya tiene unas ganas terribles de atacar a Irán para destruir su arsenal nuclear o donde lo están construyendo, para terminar con esa amenaza que tienen, para que esto no suceda, para que no sean atacados por los iraníes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el mundo estamos viviendo actualmente en un polvorín que tiene que explotar tarde que temprano, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que explotar? Porque así está escrito, dice, Jesús dijo, habrá guerras y amenazas de guerra. Amén. Tarde que temprano, pues tiene que venir ese caos mundial. ¿Por qué? Porque entonces tiene que surgir esa figura del caballo blanco, ese jinete del caballo blanco que supuestamente traerá paz y seguridad al mundo. Pero sabemos nosotros que es una paz falsa. Ese caballo blanco que sale ahí en el Apocalipsis 6 y el jinete que lo cabalga, pues no es otro que el anticristo. No es Cristo, es el anticristo. ¿Y qué tiene que pasar? Pues que tiene que haber guerra. ¿Para qué? Para que entonces venga ese gran líder mundial que supuestamente traerá paz al mundo. Entonces esa cuarta señal tiene que ver con esa paz y seguridad que ya se oye, se escucha a voces en el mundo. Pasamos a la quinta señal, que valga la redundancia. La quinta señal pues son las señales observadas en los cielos. Dicen los rabinos judíos, están diciendo y casi están asegurando que en este año 2022 aparecerá finalmente su Mesías esperado, que los va a salvar del peligro que viven ellos constantemente. Ellos están esperando al Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías ya vino hace 2000 años, es el Mesías de Israel, es el Rey de Israel, que ellos no aceptaron para que se cumpliera la Escritura. Jesús ya vino, pero bueno, para que se cumpla la Escritura, pues vendrá este ser que la palabra llama también anticristo,
que es el que supuestamente viene en contra de Cristo o viene en el lugar de Cristo. Eso significa anticristo. Entonces los judíos, los rabinos judíos dicen que en este 2022 va a aparecer en el cielo la estrella de Jacob, que habla de que su Mesías, o que habla de la venida del Mesías, de su Mesías. Vamos a leer esto. Está escrito ahí en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 24, versículo 17, dice así: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, que para nosotros sabemos, los cristianos, es la estrella de Belén, que siguieron los magos o los sabios del oriente. Dice, y se levantará cetro de Israel. El cetro de Israel, pues es el rey de Israel. ¿Quién es el rey de Israel? Es nuestro Señor Jesucristo, aunque ellos no lo hayan aceptado en este momento, pero un día lo aceptarán. Dice, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, nosotros sabemos que esa estrella ya fue observada por los sabios del oriente, que la siguieron hasta que encontraron a Jesús. Amén, que se detuvo esa estrella en Belén, ¿verdad? En la ciudad de Belén, ahí exactamente donde Jesús estaba naciendo. Entendemos que Jesús nació no un 25 de diciembre, sino más bien nació en una fiesta de Sucot, nació en una enramada que tenían preparada ahí en el campo, como parte de la fiesta del Sucot, o la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Fue cuando Jesús nace, más o menos por ahí del mes de octubre. En ocasiones la fiesta cae en septiembre, a veces cae en octubre, pero bueno, nosotros sabemos que posteriormente que Jesús nació hace 2000 años, que esa estrella es la estrella de Jacob, es la estrella de Belén, es el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué pasó? Que posteriormente Jesús fue rechazado por su propio pueblo para que se cumpliera la escritura. Y bendito el día que el pueblo de Israel, para nosotros los gentiles, bendito el día que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, porque eso y nos abrió las puertas para que naciera la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, la esposa de Cristo. O sea, nos dio Dios la potestad de, a través de poner nuestra fe en Jesús, de ser hechos hijos de Dios, como está escrito ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Amén. Entonces, adicionalmente a esta señal que dicen los rabinos, que nosotros sabemos que esta señal ya se cumplió, bueno, pues en los últimos años hemos visto señales, hemos podido ver señales, eclipses totales de sol, anulares, eclipses de lunas de sangre, y además los que veremos en este año 2022. Hay muchas señales en los cielos, amén. Entonces, todo lo que se está observando de señales en los cielos, sobre todo esta señal que dicen los rabinos que ya en este 2022 se cumplirá, pues también nos habla de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. ¿Por qué? Porque también la venida del anticristo ya está muy cerca, amén. Y recordemos que mientras la iglesia estemos aquí, la iglesia de Cristo, el anticristo no se podrá manifestar. Pero una vez que la iglesia de Cristo seamos arrebatados, seamos llevados, raptados, amén, entonces el anticristo sí se podrá manifestar en el mundo. Y para terminar, vamos a ver la sexta señal, que esta última sexta señal, pues es que todas estas señales que estamos viendo, pues tanto las señales de la agenda de Dios, como aprendimos en la enseñanza anterior, y la agenda de Satanás, pues están convergiendo en esta recta final. O sea, se están acoplando exactamente. Recordemos que Satanás se tiene por fuerza que adaptar a la agenda de Dios. O sea, la agenda de Dios es primero, se cumple, se va a cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Como Satanás es simplemente un imitador,
no es Dios, es un ángel, arcángel caído, tiene su poder, pero es un arcángel caído, y ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario por medio de su muerte. Pues en este tiempo final pues está dando sus últimas patadas de ahogado Satanás, y por ende tiene que meterse dentro de la agenda de Dios, porque sabe que su tiempo se está cumpliendo, que su tiempo está terminando. Por eso le urge que se cumpla su agenda. Los 2000 años o 2 días a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, así como el trato de Dios con el pueblo de Israel y el tiempo de vigencia de la iglesia de Cristo, pues todos también concluyen, todos alrededor del año 2030, porque todos tienen que ver con esos 2 días, con esos 2000 años. Amén. Todo tiene que ver con la agenda de Dios. Por eso se tiene que cumplir. Por eso hay una agenda de Satanás que habla de la élite mundial, que son los seguidores que quieren traer aquí al anticristo al mundo. Pues hablan de que hay una agenda que le llaman 2030, que comenzó en el año 2020 y que terminará exactamente el año 2030. O sea, fíjense cómo todo está concordando hasta el final del 2030. Los 120 jubileos también dijimos, los 50 años de cada uno en lo que Dios trataría con el hombre bajo pecado, pues estos son también un máximo de 6000 años que también concluyen en el año 2030. La generación de la higuera, estamos viendo cómo empatan todas estas señales. La generación de la higuera que vio renacer a la nación de Israel en 1948, bueno, pues vimos que puede irse también hasta el año 2030, amén, considerando esos 83 años que dura la generación, ¿verdad? Esta generación de Israel que tiene un promedio de vida de 83 años. Y repetimos la agenda global de Satanás que promueve la élite mundial, la llamada Agenda 2030, la cual concluye exactamente en el año 2030. Gloria a Dios. Entonces, concluimos, hermanos. Concluimos y damos la respuesta. Creo que ya varias respuestas hemos respondido, amén, con respecto a si Cristo pudiera venir 2022. Esto se los voy a dejar pues a su criterio, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tome una decisión si piensa que Cristo viene ya pronto, amén, que pudiera venir en este 2022. Entonces, concluimos con esto. Es válido, es bueno estarnos preguntando ¿cuándo regresa Cristo? Nos podemos preguntar. Bueno, pues la misma palabra de Dios nos la responde, ya casi para finalizar su ministerio, un poco antes de ir a la cruz. Los discípulos de Jesús se le acercaron a Jesús, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, donde él también va a regresar, y le preguntaron ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, es bueno estarnos preguntando. Bueno, pues yo les hago la siguiente pregunta o cuestionamiento. Si los apóstoles Pedro, Juan, Mateo lo preguntaron y tenían esa inquietud, ¿cuánto más nosotros debemos tener esa inquietud en nuestros días? Malo, quiero decirles, que no tuviéramos ninguna inquietud con respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque eso hablaría que no le estuviéramos dando importancia a este tema que es tan importante, que Cristo regrese a meter orden, a poner orden, amén, como los discípulos le preguntaron hace casi 2000 años a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que habla de que estamos interesados en que Cristo venga, y nos debe interesar. Si la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de Tesalónica y todas las iglesias estaban interesadas en esto, pues cuánto más nosotros, que somos la parte final de la iglesia, cuánto más tenemos que estar listos y preparados para la venida del esposo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto
pues nos habla, ¿verdad?, de que Cristo puede o no venir en este año 2022. Repito, el día y la hora solamente nuestro Señor Jesús la sabe el día que Él va a venir, nuestro Dios. Jesús mismo lo sabe porque ya fue Jesús en su condición de hombre dijo, mi Padre es el único que sabe el día y la hora, pero ya Cristo, al haber resucitado, al haber sido glorificado, pues es Dios mismo, es Jesús mismo, le se reveló en el Apocalipsis al apóstol Juan. Claro que Él sabe ya exactamente el día y la hora. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son los tres, son uno a la vez, pues ya saben ellos tres exactamente el día y la hora. Pero ellos en su sola potestad tienen ese día, esa fecha. Pero sí nosotros podemos decir que su venida está ya muy cercana, es algo ya inminente por todos los puntos, señales que acabamos de estudiar en esta hora. O sea que eso puede suceder en cualquier momento, se puede cumplir de forma inminente, no hay profecía que se requiera cumplir antes, por lo tanto podemos decir que todo está ya de alguna manera alineado en cuanto a los tiempos establecidos en toda la profecía bíblica. De acuerdo a las Escrituras, podemos vislumbrar que el tiempo de su regreso ya está muy cercano, gloria a Dios, y que pudiera ser este año 2022, pero eso solo el Señor lo sabe. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como esposa de Cristo, es lo que está escrito en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 17. Dice así: y el Espíritu Santo y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Gloria a Dios. Repito, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Si tú estás escuchando esta enseñanza, lo importante es que Dios toque tu corazón, que el Espíritu Santo toque tu corazón y que tú, como nosotros, digas ven, amén, como esposa de Cristo. Y el que tiene sed, si tienes sed de la palabra de Dios, tienes sed de Cristo, ven, venga, dice, y el que quiere, dice, y si quieres toma del agua de vida gratuitamente. Todavía esa vida, esa agua de vida es gratuita. Amén, estamos bajo la gracia de Dios, pero esa gracia está ya a punto también a concluir. Entonces, para terminar, pues bueno, cada quien decida si quiere creer si este 2022 viene. Yo lo único que les puedo decir, si es 2022, 2023, yo quiero decirles que ya estamos muy cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tal, tenemos que estar listos y preparados. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo te voy a invitar a que hagamos una oración. Si tú todavía dudas en aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, pues hoy es un día de que lo puedes hacer gratuitamente. Simplemente tienes que confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor, pedirle a Jesús que venga a ser el Señor de tu vida, que te dé el Espíritu Santo en tu vida, que te ayude a cambiar, a ser transformado, a ser primeramente limpiado por su sangre y en segundo lugar que seas transformado por medio de su Espíritu. Amén, del Espíritu Santo. Y eso lo puedes hacer el día de hoy. Hoy es el día de tu salvación. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por esta bendita enseñanza basada en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que todo está alineándose, Señor, a los tiempos, al Kairos, a tu Kairos, Señor, al tiempo de tu regreso, de tu venida, Señor, que puede ser ya en cualquier momento, Señor. Gracias. Como está escrito, decimos, Señor, como la esposa de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como el tabernáculo
o el templo de Dios que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, decimos: ven, Señor Jesús, estamos esperando tu regreso, tu venida, y gloria a Dios, esperamos que fuera este año 2022. Te damos gracias, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Recibe mi vida, perdona mis ofensas, mis pecados, y gracias te doy, Señor, por tu gracia inmerecida sobre mi vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Pues espero que hayan tomado notas, espero que no los haya revuelto mucho, pero fueron 6 señales. Hay otras más, quiero decirles, pero hoy tomamos 6 señales, pero esperamos que nuestro Señor Jesús ya venga muy pronto. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo. Su amigo Pastor Edgar Pulido les manda un fuerte abrazo. Gracias a Dios por tu vida. Seguimos con este curso, gracias por los que lo están tomando, los que están tomando los cursos anteriores, el de Camino al Apocalipsis, el del profeta Daniel, y en este de tiempos finales. Pues qué bueno que estés aprendiendo, que reciban y recibamos todos la bendición de nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios los bendiga, un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana en la siguiente lección de tiempos finales. La paz de Cristo con todos ustedes.